fíjate que tienes razón porque hay muchos equívocos por ahí porque no se ha profundizado con documentos históricos y antes de entrar directamente con esto de la vida de Juan Diego, a mí me parece clarificar muy bien una cosa que se ha equivocado mucha gente. La Virgen de Guadalupe dijo como su nombre y como ella quería que se le reconociera, Santa María de Guadalupe, no otro nombre, porque por ahí hay versiones de que supuestamente dijo otro nombre, medio indígena y todo eso. No, eso es un error de Luis Becerra Tanco en 1675 que dijo esa equivocación de que Juan Bernardino era náhuatl y no entendió la palabra Guadalupe. Sí le entendió porque ellos en su nombre de pila tenían todos esos sonidos. Guadalupe, acuérdate que la D que no existe en náhuatl, en Juan Bernardino, desde que tiene el nombre de pila, usa la D, igual que su sobrino Juan Diego. Y por el otro lado decían que no hay sonido G, y por lo tanto no entendió Guadalupe. Ella nunca dijo Gelupe, dijo Gua. Y ese sonido Gua si hay en Nahua, Nahua, Teotihuacán, Aguacate, Huacal, si hay el sonido Gua. Así que siempre fue Santa María de Guadalupe. Juan Diego, vámonos directamente a la vida de él, y va a tener que ver con este nombre de Santa María de Guadalupe que se lo da a Juan Bernardino. Santa María de Guadalupe, Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán, como lo decíamos. Y después se pasa a vivir donde era la esposa, María Lucía, Tulpetlac. Los dos lugares son del rey de Texcoco, Netzahualcoyotl. Por lo tanto, Juan Diego no es azteca, no es mexica, es tolteca, de mentalidad tolteca. Los toltecas son los más sabios, los más nobles, los más de alta alcurnia, digamos así, los artistas, etcétera. Netzahualcoyotl quería que todo su reino fuese como una universidad indígena, digamos. No le importaba si fuera Macehual o lo que sea, era alta escuela. Él era lo que quería. Juan Diego siempre fue un Macehual, también aguas aquí muy importante, porque han salido historias de que él fue noble. No, Macehual, un hombre sencillo, común, corriente. Todas las fuentes históricas hablan de eso, de que fue un Macehual, un hombre común. Pero vivía en un territorio, como lo estoy diciendo, tolteca, en donde todo mundo quería una alta escuela. Entonces Juan Diego entendió perfectamente a la Virgen de Guadalupe, que quien habla en tolteca noble. Le entendió Juan Diego y Juan Bernardino perfectamente porque son de esa región. En Netzahualcoyotl, este rey tolteca, había llegado a creer en un solo Dios, pero no el verdadero Dios, porque lo que él creía era como una divinidad suprema, pero sin abandonar la multitud de ídolos, de dioses. Entonces, no llegó a creer, no dio el paso a creer al verdadero y único Dios. Sin embargo, ya era mucho ese pasito de creer que una divinidad fuera superior. A esa divinidad superior, Netzahualcoyotl, y eso lo entendía Juan Diego, le dice Netzahualcoyotl: ¿dónde estás tú, Tloquenahuaqui, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Podré llevar la flor de mi vida allá donde tú estás? ¿Podré llevar la pluma de Quetzal allá donde tú estás? ¿Por qué me diste este corazón que ahora palpita si al final voy a morir? ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaqui, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque? Esas son las características que le ponen Netzahualcoyotl a esta divinidad. ¿Por qué lo digo? Porque Juan Diego, cuando él nace en 1747 aproximadamente, no se sabe exactamente su nacimiento, cuando llegan los primeros franciscanos en 1524, fue bautizado con toda su familia, el tío Juan Bernardino, la esposa María Lucía, 1524-1525. Desde ese momento comienza a ir a Tlatelolco para el catecismo. Entonces él caminaba de Tulpetlac
a Tlatelolco al catecismo. Cuando llega el 9 de diciembre de 1531, él está caminando agarrando lo que sería la calzada Dique, que actualmente es la calzada de los misterios, para ir al catecismo. Y entonces Juan Diego no iba al Tepeyac. Ojo con esto, no iba al Tepeyac. La meta no era el Tepeyac, la meta era Tlatelolco, al catecismo. El Tepeyac se le cruzó, por decirlo así, y tenía que pasar a un lado del Tepeyac para agarrar la calzada Dique e ir a Tlatelolco. Y cuando ve este cerro muerto, árido, pedregoso, sin vida, y lo ve transformado en un verdadero paraíso, verdes, jades, esmeraldas, oro, plumas de quetzal, arcoíris, un verdadero paraíso, es Juan Diego quien dice: ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis abuelos, mis antepasados? En la tierra de las flores, Xochitlalpan, dice. Xochitlalpan, tierra de las flores, era paraíso. ¿Acaso en la tierra celestial? Ojo, él nunca se acordó de los franciscanos a los cuales iba al catecismo, pues, nunca. Se acordó de sus abuelos, de sus antepasados. En otras palabras, la Virgen de Guadalupe desde ese primer momento con Juan Diego está haciendo una verdadera inculturación, tomando lo bueno y verdadero de tu cultura y llevándolo a la plenitud en el verdadero Dios por quien se vive, Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que está haciendo la Virgen de Guadalupe con Juan Diego. Juan Diego entendió perfectamente cuando lo llaman, la Virgen lo llama entre cantos de aves preciosas arriba, lo llama Juanito, Juan Dieguito, con esta manera tan digna: Juanito, Juan Dieguito. Sube Juan Diego a donde lo llamaban y él contempla a esta noble doncella. ¿Cómo supo que era noble? Juan Diego ni siquiera había hablado. ¿Cómo supo que era noble? Porque para los indígenas los colores, los diseños en la ropa, volvemos a la ropa, eran tan importantes. El color azul verdoso que tiene el manto de la Virgen de Guadalupe, no cualquiera lo podía usar, solamente los emperadores. Así que inmediatamente se dio cuenta que era una emperatriz, la Virgen de Guadalupe, una noble doncella. ¿Por qué? Porque el peinado de la Virgen de Guadalupe no era de mujer casada. Las mujeres casadas eran un trenzado, dos trencitas, y se las subían a manera de cuernitos. Todas las mujeres casadas tenían que tener ese peinado. La Virgen de Guadalupe tiene el peinado hacia abajo, bien peinado, virgen. Solamente las vírgenes tenían que tener ese peinado así. Es algo impresionante la manera en que Juan Diego va captando, como cualquier indígena. Y ahí ella le dice: soy María, la madre de Tloquenahuaque, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicagua, Tlantipaque. Entendió perfectamente Juan Diego. Así que Juan Diego, cuando la Virgen de Guadalupe le dice: quiero tanto deseo una casita sagrada para manifestarlo a él, para ensalzarlo a él, para ofrecerlo a él mi amor persona, que es Jesús. Quiero esa casita sagrada para escuchar su llanto, su tristeza, su dolor. Para cuando le dice también en ese primer día: soy tu madre, tengo el honor, la dicha de ser tu madre, se lo había dicho. La madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno. Está hablando de todo el continente, está hablando de Estados Unidos, está hablando de Canadá, está hablando de Argentina, porque en aquel entonces no había fronteras. Y si todavía tomamos en cuenta que para los indígenas México no es un país, para los indígenas no es, México en ese entonces no es un país. Con fronteras, sí, habían los enemigos, tlaxcaltecas, huejotzinga, lo que quieras, había fronteras, claro que sí, pero no era el concepto de México un país solamente con fronteras, sino era el eje cósmico. México es el eje cósmico de donde están los altares, donde están las víctimas en sacrificio humano, y ese corazón y esa sangre supuestamente tenían que alimentar al cosmos entero desde México y a los mismos dioses.
México no es un país. Por eso cuando llega ella en esa luna, en medio de la luna significa México, en el ombligo de la luna, en el ombligo de la luna. Está en el contacto con la vida. Y luego todavía viene embarazada con ese cordón umbilical, teniendo a Jesús en el vientre. Perdón esto, pero me parece tan importante. La Virgen de Guadalupe no viene cargando a Jesús, al niño Dios, no lo viene cargando solamente, lo viene sustentando con su cordón umbilical, con su sangre, con su calor, con su protección, con su amor desde el vientre materno. Inmaculado, claro que sí, inmaculado, pero es madre de Dios. Entonces ya nos vamos captando la idea más clara con este Juan Diego que la está contemplando como una doncella y una mujer embarazada y una noble. Y cuando le dice, soy la madre de Troque, Nahuatl, Pamenoguani, Teyocoyani, Moyocoyochi, ¿qué quiere decir eso, padre? ¿Qué quiere decir eso? Soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Soy la madre del dueño de la cercanía y de la inmediación. Soy la madre del creador de las personas. Soy la madre del dueño del cielo y de la tierra. No, está... ¿Cuántas horas tengo, dices? Para poder Estamos explicar. bien. Tenemos, usted sígale, no se preocupe. ¿Cuántos días tenemos para poder explicar? Ah, vamos a platicar otros 10 minutos, está bien, pues sobre San Juan Diego. Pues imagínate qué honor para San Juan Diego es recibir todo eso. Así que Juan Diego es el mensajero de la Virgen de Guadalupe, pero, y por eso tenía que aclararlo, no es solamente el mensajero de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque en su vientre viene Jesús, porque en su vientre viene Jesús. Y cuando ella le dice, ya escuchaste mi aliento, mi palabra, anda, haz lo que esté de tu parte, está haciendo un nuevo nacimiento con Juan Diego. Así que Juan Diego es un mensajero de María, pero también de Jesús, o lo diré mejor, es un mensajero de Jesús por medio de María. Cuando va con el obispo y el obispo le pide una señal, en ese momento Juan Diego se convierte también en mensajero del obispo. El laico es mensajero del obispo. Juan Diego es un laico. Ella eligió un laico. Cuando Juan Diego le dice, manda a otro, porque a mí, yo no soy nada, soy cola, soy alas, humildad, ¿verdad? Manda a otro, porque yo no soy nada ni nadie. Yo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no en lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías, virgencita mía, mi chiquita, mi niña. Manda a otro. Y es cuando la Virgen de Guadalupe le dice al laico, tengo a muchos, mijo, tengo a muchos, pero es necesario que seas tú personalmente. Y todavía la Madre de Dios, del dueño del cielo y de la tierra, le dice, te pido, te ruego, te suplico que seas tú mi intercesor. Wow. El laico es intercesor de María, pero ya lo dije, es intercesor de Jesús a través de María. Y ve si no, Jesús a quién le pidió ser sus apóstoles, a pescadores, a pescadores, a gente común, a gente pobre, humilde en general, y le pide que sean sus intercesores, sus mensajeros. Tú que me estás hablando de todos los laicos que están metidos a dar el evangelio, nos debemos dar cuenta cómo Dios, el omnipotente Dios, podría haberlo hecho de mil formas, mil formas. Se hubiera hecho aparecer y, ¿no? Sin más. Pero no, Él quiere a gente común como nosotros para que seamos intercesores de su amor. Eso es lo que quiere. Y la Virgen de Guadalupe es el mismo camino. Cuando Juan Diego va con su tío Juan Bernardino, y como hemos visto,
enfermo, agonizante, y corre por un médico y no logra nada, y corre por un sacerdote y se le atraviesa la Virgen. ¿Te das cuenta? Juan Diego en ese momento también es intercesor, nada menos que del anciano, y eso significa de la autoridad, de la sabiduría del pueblo. Así que el laico como tú es intercesor de Jesús, de María, del obispo y del pueblo. Así que Juan Diego, cuando ya por fin le lleva las flores al obispo en su tilma, que es su propia persona, y ahora se vuelve señal cuando la imagen se plasma en su tilma, la señal le pertenece al obispo. Quien pidió la señal fue el obispo. Así que su señal está impresa de las flores de la naturaleza, sí, pero en la tilma del laico. Es del laico y sin embargo ahora con María y Jesús en el centro, le pertenecen al obispo. Date cuenta cómo la Virgen de Guadalupe hace iglesia, unidad de iglesia, laico, consagrado, centrándonos en Jesús, María, todo lo hace. Eso lo hace. Y así como iglesia quiere su casita sagrada en el llano del Tepeyac y es donde guía al obispo para que se haga la casita sagrada. Permíteme terminar con esto de Juan Diego diciendo que le dice al obispo que quiere una chocita a un lado de la ermita para poder cuidarla. Es un honor para los indígenas barrer el templo, eso antes de la llegada de los españoles, porque es preparar la llegada a la divinidad. Por eso es un honor el barrer, el cuidar el templo. Y eso es lo que quiere hacer Juan Diego. Así que le hicieron su chocita, donde lo venían a ver hasta sus propios paisanos para que intercediese por ellos, tal cual. Muere Juan Diego en 1548. Te dije que él tenía casa en Cuautitlán y casa en Tulpetlac. En las dos casas hicieron unas pequeñas ermitas pegadas a cada casa para honrar que ahí fue la casa de Juan Diego, en Cuautitlán y en Tulpetlac. Y otro en donde estuvo viviendo cerca de la ermita, y tuvo seguramente alguna otra capillita o ermita que se le hizo en 1548 en Tlatelolco, donde él iba al catecismo. De esto también da muestra un códice que le llamamos de 1548, que es un memorial de la muerte de Juan Diego en 1548. Él en esa chocita hizo una vida contemplativa, se puede decir. Oraba, rezaba, comulgaba, hacía penitencia, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo le decían el peregrino, porque iban por todos lados peregrino, hablando de Jesús y de María de Guadalupe. Hablaba por todos lados y se decía el peregrino. Tuvo ese doble tipo de vida, digamos así. Y al final muere y su tumba está donde fue la tumba también de Juan Bernardino, porque el primero que murió fue Juan Bernardino. El 15 de mayo de 1544 lo enterraron en el cuerpo, digamos, de la pequeña ermita del Tepeyac. Juan Diego, cuando muere en 1548, lo entierran también en el cuerpo que fue de la ermita, o que es de la ermita, porque todavía ahí está la ermita abajo del Tepeyac.